En este caso, Edwin, que queremos recuperar nuestros suelos porque necesitamos recuperar nuestra agricultura para poder producir esa garantía alimentaria de que tanto se habla, porque tenemos un cambio climático que ya se avecina y tenemos que buscar opciones para mejorar la calidad de vida de la población y adaptarnos a este cambio climático. Pero eso no se puede dar si no regeneramos nuestro suelo de todo este maltrato que hablábamos en el segmento anterior que se le ha dado al suelo en los últimos 60 años, 70 años. La quema es una de esas causas culturales, llamémosle, o de una actitud negativa en relación a querer algo positivo, pero estamos haciendo una acción negativa para eso. Y por otro lado vemos de que las autoridades han prohibido la quema solo cuando hay vientos fuertes. Eso es relativo y es me parece que es como incongruente en relación a una disposición clara y concisa para poder solucionar el tema de las quemas a nivel nacional. ¿Cómo ves el efecto de quemar la tierra en El Salvador? El problema que tenemos con esto es de que los desechos de las cosechas deberíamos de dejarlos como hacíamos los antepasados. Los desechos de las cosechas se dejaban y se descomponían eso. Entonces eso es una fuente de nutrientes que se reciclan. Al mismo tiempo que al estar el desecho en el suelo, crea un microclima en ese suelo. Entonces se mantiene más la humedad del suelo. Y además de todo eso, protege contra la gota de lluvia que cae al suelo. Cuando nosotros quemamos, dejamos libre el suelo y cuando llueve, la gota empieza a compactar el suelo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos un suelo que está compuesto de materia inorgánica, que son los minerales del suelo. Está compuesta de materia orgánica también, ¿verdad? Que es la materia orgánica del suelo que tiene los microorganismos. Y está compuesto por aire y por agua. Nosotros debemos de tener entre 45 y 48% de minerales en el suelo, de 2 a 5% de materia orgánica en el suelo y 25% de agua y 25% de aire, para poder decir que tenemos un suelo ideal. Mira, Edwin, ¿y esos datos se monitorean actualmente en El Salvador? Eso no se monitorea. Ese es el problema. Es la base. Es la base. O sea, si nosotros tenemos esas cantidades, nosotros tenemos un suelo ideal. Vamos a tener un suelo fértil, ¿ya? Claro, entran otros aspectos, pero eso es la base, ¿ya? El problema, ¿cuál es? De que si nosotros hacemos una quema, luego llueve, al quemar nosotros lo que estamos haciendo es limpiando, aparentemente. Pero al limpiar nosotros dejamos desprovista al suelo de una capa protectora. Y esa capa protectora la va a proteger contra, como decía, contra la lluvia. Que la lluvia lo que va a hacer es compactar el suelo. Al compactarse el suelo ya no va a haber tanta infiltración de agua. Entonces el porcentaje de agua en el suelo disminuye. El porcentaje de aire también en el suelo disminuye. Y aumenta la erosión. Porque cuando viene la lluvia lo que va a hacer es lavar. Y se van estos primeros 10 centímetros de tierra fértil que eran utilizables para poder producir el alimento agrícola. Lo interesante de esto es el tiempo que se tarda en generarse 1 centímetro de suelo. Estábamos hablando de siglos o miles de años, ¿ya? Y eso lo podemos perder en una época lluviosa, en un invierno. Cuando vemos esos promotorios de hojas secas en las comunidades, en las colonias, y las personas le prenden fuego a este promotorio, todo esto, este carbono va a dar a la atmósfera. Así es. El problema que se tiene con esto es de que, vaya, digamos, si tenemos un árbol que crece, ese árbol está acumulando dióxido de carbono, está acumulando carbono. Cuando nosotros lo quemamos, ese carbono se libera. Lo mismo pasa con los desechos. Si nosotros los dejamos que se descompongan, ese carbono entra al suelo. Y es aprovechado, por los microorganismos. El carbono es la energía, ¿ya? Es una fuente de energía que le da al microorganismo. Entonces el microorganismo es más activo y puede hacer más su función. Es bien interesante, pero los microorganismos hay superbacterias que, además de fijar nitrógeno del aire, además de producir sideróforos para matar otros patógenos, pueden también solubilizar fósforo del suelo. O sea, hacen un montón de cuestiones, ¿va? Y todo eso se hace en forma natural en el suelo.
¿ya? Esos microorganismos pueden hacer eso y pueden meterle los nutrientes a la planta si se está en equilibrio, o sea, si no se ha roto el equilibrio, ¿ya? Entonces, por eso podemos ver plantas que tal vez nunca se le ha echado algún abono, una ceiba grande que produce enorme, color verde, ¿ya? Porque en la naturaleza se encarga de darle lo que ella necesita, la planta necesita. Es bien interesante ver esto, ¿verdad? Son cuestiones que casi nunca se tocan, pero ¿cuál es la composición del aire? El aire es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de gases nobles y gases de invernadero, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros estamos respirando, tomando aire, a nuestros pulmones entran casi 4 veces más nitrógeno que oxígeno. Ahora, a nosotros no nos hace nada el nitrógeno, no nos afecta ni nos ayuda, pero las plantas en la naturaleza no pueden vivir sin ese nitrógeno. Cuando entra al suelo, hay microorganismos de vía libre o microorganismos que están en las raíces asociados a las plantas, que están transformando ese nitrógeno que primariamente lo ocupan para ellas. Pero después, cuando mueren, la planta los ocupa. Lo degeneran en nitritos y en nitratos para después descomponen el triple enlace que hay, que es difícil, ¿ya? O sea, pero es una acción que hacen en conjunto con la planta y que lo hacen también ellos mismos, ¿ya? O sea, es bien interesante. El nitrógeno está dentro del aire, pero para poder separarlo, tiene que filtrarse ese aire, porque no lo puede hacer junto con el oxígeno, perdón. Tiene que filtrarlo, ¿ya? Y entonces hay mecanismos que lo hacen. Entonces por eso, ¿a dónde es que nosotros vemos esta acción de estos microorganismos? En el frijol. Cuando nosotros arrancamos una planta de frijol, en las raíces tiene unas pelotitas, y esas pelotitas adentro está el microorganismo y transformando el nitrógeno para ella, y luego lo agarra la planta. Entonces, por eso las plantas, los cultivos a los que menos nosotros aplicamos fertilizantes químicos son el frijol, ¿ya? Las leguminosas, ¿ya? Entonces, sí, eso es la naturaleza trabajando. Y luego, cuando hablamos de la aplicación de estos fertilizantes, por ejemplo, cuando vemos de que en algún lugar de El Salvador se ocupa, por ejemplo, en Morazán una cantidad, en Sonsonate se ocupa otra cantidad muy similar, pero no hay una generalización del uso de fertilizantes para ir descompensando un poco esta saturación que hay de químicos en el suelo. Pero existe la posibilidad de sobrecargar un suelo de fertilizantes y que estos componentes vayan al fruto. Sí, hay algo que aquí no se ha tocado mucho, que hay, o sea, si nosotros ponemos exceso de nitrógeno, eso se puede ir al fruto, y eso está comprobado que puede ocasionar cáncer, ¿ya? O sea, por exceso de nitrógeno en los frutos, en los cereales, en las hortalizas, ¿ya? Sí puede dar mucho problema, además de los problemas que nos va a dar cuando se lixivie el exceso y vaya a los mantos acuíferos. O sea, ese es un problema que debemos de actuar de forma inmediata. El uso excesivo de fertilizantes nos pueden estar provocando un desbalance de componentes nutritivos en el resultado de esta agricultura, que es el fruto o el alimento que proviene de esta acción agrícola. Ya volvemos luego de esta pausa comercial, no nos cambie.